Hola queridos amigos de Aries, bienvenidos al Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos hoy en este especial amor, ¿ok? Bueno, abrimos la lectura con este mensaje del Arcángel Gabriel, quien hoy te quiere decir niños a tu alrededor. Y ojo que no te estoy diciendo que vas a quedar en embarazo, ¿no? Esto nos habla de personas que espiritualmente tienen como menos madurez que tú. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Mira qué bonito. Sí, por eso quiero que ya mismo escribas y decretes lo siguiente en los comentarios. Mi amor es sanador. Mi amor es sanador. Gracias, universo. Porque cuando tú comienzas a hacer todos estos decretos, comienza a cambiar la energía que hay alrededor. Mira que todo ese fuego que hay en ti, de hecho tú eres fuego, es para transformar vidas, ¿ok? Estás al servicio, me dice, y eso trae bendiciones. Cuando das, recibes bendiciones. Bueno, así que escríbelo para que suba tu vibración y de paso nos ayudes a subir la vibración del planeta. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Ok, suscríbete para que apoyes un refugio de animalitos rescatados. Esta primera parte es la parte de crecimiento espiritual, lo que tus guías quieren que trabajes en estos días respecto a crecimiento y energía. Luego vamos con solteros y luego con conexiones. Me dice, piensa antes de juzgar. ¿Sí? Entonces, mira que a veces durante estos días puedes estarte viendo tentado o tentada como a responder, a juzgar o a actuar de manera como precipitada o apresurada frente a una situación. Pero te está diciendo, no lo hagas. O sea, lo que realmente debes hacer es frenarte, respirar, contar hasta 10 y luego ya hacer un análisis objetivo de la situación y ahí sí ya poder tener como un criterio. Pero no juzgues de manera apresurada. Te dice, piensa antes de juzgar. La segunda carta te dice, sé tu prioridad. A veces tú eres capaz de quitarte el pan de la boca por alimentar a los demás. Es mejor, ¿sabes?, partir ese pancito en dos y tener tu parte y compartir con el otro tu parte, ¿sí? Pero piensa siempre en ti. Me dice que si algo roba a veces energía, es no darte el lugar que tú mismo te mereces. Estar al servicio de los demás no implica que tu amor propio esté por el suelo. Recuerda que la Biblia dice, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú a ti mismo te amas poquito, pues lógicamente vas a amar a los demás poquito, ¿sí? O sea, de una manera no sana. Yo aquí menciono la Biblia como un texto más bien del cual uno puede extraer muchas enseñanzas importantes, no en temas religiosos, ¿vale? Quiero que lo tengamos muy claro porque no, hay gente que se equivoca. Bueno, vamos a ver iniciales importantes para el amor. Te invitamos ya mismo a suscribirte. De hecho, maestros de la manifestación como Neville Goddard se basan mucho en la Biblia, ¿saben? Y es bien interesante el punto de vista o el análisis que hacen. Sí, son maestros que te enseñan a crear la realidad y de verdad que funciona. A mí me funcionan. Iniciales importantes estos días para el amor: la T, la S. Aquí salieron dos: la C, la Q. Wow. Y la V. Por acá hay una letra, la G. Listo. Que a veces es como que lo miran a uno y dicen, sácame. Bueno, recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para el amor: Cáncer, Libra, Acuario, Aries. Si ambos son Aries, guíense por su signo ascendente o su Venus, que tiene que ver con el amor, el arquetipo de amor, ¿ok?
Esta primera parte es para los solteros, como veníamos diciendo, los que no salen con nadie, ni no salen con nadie, ni sienten nada por nadie ni por el ex. Comenzamos la lectura con este 3 de bastos aquí, y es una carta que me habla acerca de cómo cambia dentro de poco una situación, ¿sí? Cómo podemos lograr o superar. ¿Cuál es la situación aquí que vamos a lograr superar? La carta del mago invertido me habla de la desconfianza. Yo no sé qué es lo que tú has vivido en el pasado, pero me dice si algo quedó en el corazón de Aries fue mucha desconfianza hacia los demás. Probablemente tú te entregaste mucho a alguien, le abriste las puertas de tu corazón y esa persona hizo y deshizo. Tú ya no sientes nada bueno por esa persona, no quieres volver, pero ahí siguen como vinculados energéticamente porque te hizo daño, por el rencor. Entonces es tiempo de sanar, de perdonar, de liberar. Y me dice tienes que hacer un proceso de sanación interno. Recuerda que la suma sacerdotisa siempre representa el mundo interior de las personas y las emociones, lo que no estás sacando, lo que a veces no permites que otros conozcan. Entonces me dice tienes que hacer un proceso de sanación emocional y espiritual antes de iniciar otra relación con otra persona. No es momento de que inicies relaciones con las personas, sino que primero te enfoques en sanar, porque realmente esto me dice, esta desconfianza se va a poder resolver. Realmente sí la vas a poder resolver y sí la vas a poder trabajar, ¿sí? Entonces no es como que sea algo definitivo, depende de ti. Sí, depende de ti. La carta del 8, sí que está aquí. Mira que es una carta de censura, ¿no? Es una carta de no querer ver que todavía hay heridas y cosas pendientes allí en el cajón. Entonces y es lo que no te permite actuar. La misma venda que tienes en los ojos es la que te ata, la que no te permite actuar, ¿ok? Entonces quiero que lo tengas muy, muy presente. Primero sanar antes de iniciar con alguien más. El tema de confianza. Veamos qué te dice el oráculo. Wow. Estas cartas siempre me da cosita barajarlas. La carta del ángel lunar. Sí, mira, mentiras, malos sentimientos, escándalos, habladurías. Cosas que igual iban a salir a la luz en este proceso espiritual y te van a ayudar a sanar. Como si no quisieras ver, ¿no? Hacia adentro. Así te siento. Bueno, te invito a suscribirte, a activar la campanita. Seguimos con la lectura de los que tienen un vínculo, una conexión con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. En este momento quiero que digas el nombre de esa persona en tu mente. ¿Qué es esto? Bueno, mira que ya sé por qué te decía que piensa antes de juzgar. La carta del caballero de espadas que nos aparece allí en este momento, que es esta primera carta, nos representa como una persona que por una imprudencia, ¿sí? Es como si generara o hubiese generado o va a generar una confusión, ¿sí? O sea, como una especie de malentendido en el cual es como si se diera a entender que fue infiel. Pero yo lo tomo mucho como si aquí estuviera pasando un malentendido, ¿sí? Como, o sea, esa persona sí fue bien imprudente, pero como tal no se dio una infidelidad o no ha sucedido, no se ha consumado, ¿sí? Entonces, por eso te estaba diciendo antes que es el momento de pensar antes de juzgar. La carta del rey de bastos que aquí nos aparece es una carta que nos habla acerca de que, digamos, el problema es que esta persona, además de ser como imprudente, también tiene una actitud difícil hacia ti. O ha estado con una actitud hostil, fría y distante. Entonces eso es como lo que te lleva a pensar que cualquier distanciamiento realmente pues tiene que ver con una tercera persona. Esta carta me dice que en los próximos días o en estos días hay muchas dudas en tu pareja.
Yo no pienso como tal que haya una infidelidad. Yo realmente lo que estoy pensando es que, como te digo, hay un malentendido, pero es que no está fácil hablar. O sea, la comunicación entre ustedes dos es bien compleja. ¿Qué te recomienda acá? Que tomes una decisión, bien sea confrontar a esta persona y preguntarle directamente, oye, ¿por qué estás raro o rara conmigo? O pues hacer de cuenta que nada pasó, que no me parece muy saludable, pero es una opción. Entonces mira que esto es realmente lo que está pasando, una confusión y un problema de comunicación realmente fuerte al que hay que prestarle mucha atención. Bueno, el oráculo te dice a través del ángel del amor, dice que en medio de todo esto podrías estar conociendo a otra persona que llegaría con buenas propuestas y allí pues también tendrías que tomar una decisión. Bueno, recuerda ir a tu signo ascendente ya mismo y si no le conoces ir al video de Piscis, pero esto es lo que le está pasando contigo. De ambas lecturas toma lo que te resuena, el resto libéralo. Si solo es un video te quedarás con la información a medias. Siempre es bueno ver el ascendente, el Venus, el lunar o en este caso Piscis y quédate en la meditación que te recomendamos aquí mismo en el video. ¿Listo? Que sigue aquí para traer amor y abundancia. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Suscribirte, activar la campanita, dejarnos un comentario y separar con tiempo tu lectura de pago. Bendiciones. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida, bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo, bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.